Bienvenidos nuevamente al curso de Electrodinámica 1. Este es del capítulo 3, sección 11, polarización de la materia. Cuando nosotros vemos un átomo básicamente va a estar compuesto por un núcleo y una nube electrónica. En cuántica se puede ver que la nube electrónica está distribuida con una cierta probabilidad alrededor del átomo. Entonces, si estamos, por ejemplo, en el átomo en un nivel S, el cual va a ser simétrico alrededor del núcleo atómico, vamos a ver que la probabilidad es, por ejemplo, independiente de la dirección. Si estamos en otros niveles, ¿no es cierto? La probabilidad cambia y se forman usualmente todas estas figuras, ¿no es cierto?, que representan los niveles de S, P, D, F y cosas así, o niveles híbridos, en lo cual el electrón se encuentra en la superposición de dos niveles. En un modelo simplificado, el átomo, por ejemplo, se puede ver como un núcleo positivo y una nube electrónica negativa. Y podríamos tomar, ¿no es cierto?, el modelo más simple, el cual está simétricamente distribuido alrededor del átomo. Entonces, supongamos que la nube electrónica es esta. Si el campo eléctrico es nulo, si el campo eléctrico externo es nulo, los centros de carga positivo y negativos van a coincidir. De forma, ¿no es cierto?, que vamos a ver una cosa simétrica tal como está aquí. Si nosotros ahora, por ejemplo, ponemos un campo eléctrico externo diferente de cero, el núcleo positivo se va a mover en dirección del campo y la nube electrónica negativa se va a mover en dirección contraria al campo, formando una especie, separando las cargas y formando una especie de dipolo eléctrico. Es decir, el átomo se polariza, se llama. Sí, y aparece una representación dipolar de la materia. La relación entre el dipolo eléctrico atómico y el campo eléctrico va a ser a través de una constante que se llama la polarizabilidad atómica. Y usualmente esta relación es lineal mientras el campo eléctrico no sea demasiado grande. Para mayores campos eléctricos pueden haber otros fenómenos que no van a estar representados por esta ecuación. Pero para campos eléctricos relativamente pequeños, ¿sí?, es decir, de mediana intensidad, que no causen otros fenómenos, nada más que la polarización de la materia, esta ecuación lo representa bien. Ahora, lo que notamos aquí es que la separación de cargas, es decir, el dipolo que aparece, va a ser una respuesta al campo eléctrico externo y va a estar exactamente en la misma dirección del campo externo. Es decir, la polarización tiene la dirección del campo y este es un número escalar. La polarizabilidad atómica es escalar. Si, por ejemplo, ahora nos tomamos en cuenta una molécula, ¿sí? Digamos que tenemos una molécula que está formada por diferentes átomos y los átomos obviamente tienen su nube electrónica que está representada por esta línea punteada, ¿sí? Y ponemos, por ejemplo, un campo eléctrico en esta dirección. La molécula no solamente, puede reaccionar de diferentes formas, ¿no? La molécula, debido al campo eléctrico, por ejemplo, puede rotar y reorientarse. Esta es una de las respuestas que puede tener la molécula. La otra, por ejemplo, es un cambio conformacional, es decir, aparte de que puede rotar, por ejemplo, si nos fijamos en esta parte, puede haber un cambio en la conformación de la molécula, es decir, un cambio conformacional, en la cual, por ejemplo, estos dos de aquí se cambian o el ángulo se cambia tal como está aquí, ¿no es cierto? Este ángulo que está aquí ha cambiado, por ejemplo. Y estos de aquí ha habido un cambio en el ángulo y una rotación, por ejemplo. Y aparte de eso puede haber una redistribución electrónica como se representa aquí. Sí, de la redistribución electrónica que teníamos acá, hay esto, ¿no? Entonces, todos estos fenómenos pueden ser la respuesta que tiene una molécula ante un campo eléctrico. Y estos fenómenos son más complejos porque naturalmente los átomos están interaccionando entre sí
y van a tener ciertas restricciones de movilidad entre ellos, dados obviamente por la interacción entre los átomos y gobernado esto por la mecánica cuántica. Ahora, desde el punto de vista simplificado, desde el punto de vista electromagnético, digamos, la polarización de la molécula, es decir, todos estos fenómenos, ya no va a ser un fenómeno lineal, es decir, un fenómeno tan simple como en el caso atómico, sino que vamos a tener que la polarizabilidad molecular se convierte en un tensor. Sí, en un tensor el cual indica, ¿no?, que la polarización de la molécula no necesariamente está en la dirección del campo eléctrico, debido a que este es un tensor. Es decir, la respuesta que tiene ya la materia, pensando que la materia está formada por moléculas, va a ser bastante compleja cuando está sujeta a un campo eléctrico externo. Si recordamos ahora que de manera general ya sean los átomos o las moléculas se polarizan, apareciendo un dipolo eléctrico, el dipolo eléctrico siente fuerza, tiene un torque sobre su propio eje, ¿sí? Y aparte de eso tiene una energía potencial en presencia de un campo externo y viene dado por estas ecuaciones, ¿no? Entonces, si el campo eléctrico es externo, obviamente la molécula o el átomo va a sentir una fuerza, ¿no es cierto? Va a sentir un giro que le va a reorientar y naturalmente va a tener almacenada en su sistema cierta energía potencial. De manera general, nosotros hemos estudiado las ecuaciones de Maxwell en el vacío, ¿sí? Y en este caso, para diferenciales con las de la materia, vamos a escribir los campos eléctricos con E minúscula, ¿no? Y por ejemplo, las ecuaciones de Maxwell en electrostática para el vacío lucirían así. Estas ecuaciones de Maxwell en la electrostática, sí, válidas para el vacío, también son válidas a nivel microscópico. Es decir, ¿no es cierto? Va a haber una relación entre el flujo del campo eléctrico y la densidad de carga. Sí. Ahora, cuando nosotros tenemos un cuerpo macroscópico formado por átomos y moléculas, los átomos y moléculas se van a polarizar generando dipolos eléctricos. Entonces, los átomos y las moléculas que se polarizan van a tener una respuesta que macroscópicamente la vamos a promediar. ¿Eso qué quiere decir? A nivel microscópico lo que nosotros veríamos son un conjunto de átomos, tal como está aquí, ¿sí? Y la variación electrónica va a ser grande de un punto al otro. Eso quiere decir que si tomamos el campo eléctrico a nivel microscópico, va a haber grandes variaciones del campo microscópico en pequeñas distancias, en distancias atómicas. Ahora, a nivel macroscópico, esos cambios no nos interesan, porque lo que nos interesa es el promedio de esos cambios. Es decir, nosotros para pasar de las ecuaciones de Maxwell microscópicas a las ecuaciones de Maxwell macroscópicas, vamos a sacar el promedio de estas ecuaciones, donde vamos a asumir, ¿no es cierto?, que el promedio de la divergencia del campo eléctrico es igual a la divergencia del promedio del campo eléctrico. ¿Sí? Y podemos formar entonces estas ecuaciones que están aquí, ¿sí? Donde los promedios microscópicos del campo eléctrico se van a hacer, ¿no es cierto? Vamos a coger un volumen microscópicamente grande, es decir, que tenga cientos de átomos o moléculas, pero macroscópicamente pequeño. Sí, con eso nosotros vamos a evitarnos de ver la materia como un conjunto de átomos y lo vamos a ver como un continuo. Ya entonces a la electrodinámica en este caso se le suele llamar del medio continuo, ¿no? Y es hacer este paso ya de este promedio, donde el promedio lo vamos a notar con estos brackets, ¿sí? Entonces, el promedio del campo eléctrico lo vamos a seguir notando con E, tomando en cuenta que este es el campo eléctrico macroscópico y es realmente un promedio en un volumen microscópicamente grande. Lo mismo para las demás cantidades, ¿no? Por ejemplo, la densidad de carga. Y entonces,
Esta densidad de carga que aparece aquí, ¿sí? Que aparece como el promedio, resulta tener dos componentes, una carga eléctrica externa y una carga eléctrica propia de la materia, es decir, que aparece debido a la polarización de la materia. Y podemos tener entonces las ecuaciones de Maxwell escritas así, donde estos campos eléctricos van a ser los campos eléctricos macroscópicos que están promediados, igual estas densidades de carga van a ser las densidades de carga totales de todo el cuerpo que son promediadas, y estas incluyen cargas libres y cargas de polarización. Sí, asimismo podemos definir a partir de esta ecuación, ¿no es cierto?, macroscópica, recuerden, este es el campo macroscópico, un potencial eléctrico, ¿sí? Donde el gradiente del potencial eléctrico macroscópico me da el campo eléctrico macroscópico. Donde, ¿no? El potencial eléctrico macroscópico resulta de ser el promedio del potencial eléctrico microscópico. Sí, a estas ecuaciones se las llama las ecuaciones de Maxwell macroscópicas o las de la electrodinámica del medio continuo. Sí, ya que, ¿no es cierto?, al considerar un promedio microscópico, lo que hacemos es nos olvidamos del carácter microscópico de la materia formado por átomos y moléculas y consideramos a la materia como un continuo. En el siguiente video vamos a ver cómo se adaptan estas ecuaciones de Maxwell a la materia y vamos a definir unos campos eléctricos y otros campos vectoriales auxiliares que nos van a servir para describir el comportamiento de la electrodinámica o de la electrostática en la materia. Muchas gracias por su atención.